Gaurko batzarrari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, aktaren proposamena. Ez badago galderarik. Hau batez onartzen dugu. Bigarren puntua, iazko kontu orokorraren onesteko proposamena. Bozketara pasatuko dugu. Alde. Abstentzioak. Onartuta lotzen da. Hirugarren, laugarren eta bosgarren LPZ-aren aldaketak dira. Puntu ezberdinak direnez, bozketa ezberdinak egingo ditugu. Hasierakoan, ikastetxeko atezain lanpostuaren 340 kodearekin dotazioan alaldia aldatzeagetiko berariazko osagarria aldatzeko proposamena. Hau Larraña Zubiko atezaina da. Eta, hor eskatu da luzatzea edo alditzea. Alditzea ez, arratsaldez egitea beretzat da. Eta orduan aldaketa egin behar da LPZ-etan, eta hori aldez aurretik barratuta dagoenez, horrelako lanpostuak, hor sartzen da proposamena. Galderik ez badago, alde. Abstentzioak. Onartuta lotzen da. Laugarren puntuan, gizarte kohezioko arloaren arrazionalizareko lanpostu zerrenda eta plantia aldatzeko proposamena. Hainbat aldaketa sartzen diren hor, txostenetan azalduak dira. Galderari badaukazue, azalpen gehiago emango dizuet. Bai, Paula? Bai, egunon. Quería hacer una pregunta sobre la mesa de negociación, porque es verdad que se incluye el acta, pero nos gustaría saber qué opinan los sindicatos, porque dice que tras el proceso de debate y negociación sobre la materia mantenida en 4 mesas y vistas las posiciones de las partes, la Administración da por finalizado este punto, comunicando la puesta en marcha de la propuesta de racionalización. Entonces, por saber cuál había sido, cómo había sido el debate y veo que no hay acuerdo, entiendo, ¿no? Porque Hay varios grupos sindicales, no todo el mundo tiene la misma opinión, habría que referirle esa pregunta, habría que trasladársela a cada uno de ellos, pero en general tenían un punto de discrepancia que era la apertura a otras administraciones del puesto de nueva creación de coordinación de la subárea de intervención sociocomunitaria. Por lo demás, estaban mayoritariamente de acuerdo o sin ninguna observación que realizar. Y si más matices, habría que preguntarles a cada una de las centrales sindicales, claro. Vale. No sé si se puede dar algún detalle sobre el tema de, por ejemplo, el especialista en drogodependencia. ¿Nos quedaríamos sin técnico en la materia o simplemente pasa a ser una persona de intervención comunitaria pudiendo abordar tareas de otros servicios? Simplemente es un adverbio que yo no utilizaría. Hay en la conformación del área, después de secretar el organigrama en el 2018, en el área el subárea de nueva creación, que es la de intervención sociocomunitaria, también los puestos de los técnicos medios, los puestos de técnicos y técnicas medias adscritas a ese área, se ocupan como técnicos de intervención sociocomunitaria de todas las acciones y las competencias que están asignadas a ese área. Drogodependencias incluidas. Vale, reformulo la pregunta por si acaso no se ha entendido. Una vez, por ejemplo, que la persona que actualmente ocupa este puesto, por ejemplo, deje de estarlo, quien se incorpore ahí sería como técnico o técnica, ¿no?, de intervención sociocomunitaria. Eso es. Y entonces no tendría que estar especializada esa persona que pudiera entrar en este puesto en drogodependencia en este caso porque no tiene esta denominación. Digo drogodependencia como puedo decir otros, ¿eh? En la RPT del Ayuntamiento, hasta la fecha de creación de los puestos de intervención sociocomunitaria, no existían ni siquiera puestos para esa dedicación, sino que eran básicamente programas temporales, un histórico con diferentes conclusiones temporales, vale. Pero ha sido una transformación que se ha ido haciendo de una forma paulatina, es decir, venimos de programas temporales con una limitación temporal, con unas actividades concretas, y para estructuralizarlas dentro de la plantilla municipal se incorporaron dentro de la relación de puestos de trabajo. Para ello se crearon las plazas y los puestos correspondientes con la dotación económica que estaba destinando previamente de una forma recurrente a los propios puestos de programas temporales. Por tanto, no hubo una necesidad de acrecentar en general. En algunos de las cuestiones sí, pero no hubo una necesidad general porque era transformar temas temporales en tema estructural, y lo que se decidió además, de acuerdo a todas las áreas, tanto al área gestora como
al área que administrativamente tiene la competencia de la ordenación de la relación de puestos de trabajo, que no es otra que la de personal y organización, pues se decidió que fueran, y tal como se hizo todas las monografías y la valoración de puestos de trabajo, que sean puestos de intervención sociocomunitaria, de tal forma que puedan indistintamente atender una u otra tarea, con el grado de especialización que les dé la experiencia laboral correspondiente, claro. Vale, entiendo que esto, después de haberse hecho las monografías dentro de la valoración, se ha considerado como algo que es positivo, no solo porque pase algo a ser temporal a ser estructural, que por supuesto es bueno, sino que, claro, el perder esas denominaciones nos trae algo positivo por encima de que siguieran denominándose de una manera específica cada una de estos... A criterio de todos los intervinientes en el proceso, sí, por eso se ha producido. Vale. Bueno. Ba, bozketara pasatuko dugu, alde. Abstentzioak. Ez dago kontrako botorik, onartuta lotzen da. 5. puntuan, lanpostu zerrenda aldatzeko proposamena, aldi baterako enplegoa egonkortzeko prozesuak mugiteko 2021 legearen babesean. Bueno, kasu honetan egiten den aldaketa bakarra titulazioetan da. Egokitzapen hori egiten da, titulazio batzuen egokitzapena egin behar da, eta hor daukazu txostenetan azalpena zentzu diren eta zehaztapenak. Gure balin badozue beste zehaztapen bat, prest gaude azaltzeko. Bestela, bozketara pasatuko. Bozketara pasatuko orduan, alde. Abstentzioak. Onartuta lotzen da, kontrako bozkarik ez dago. 6. puntuan, erabaki proposamena agintzari sozia kooperatibari faktura ordaintzeari buruz. Alde? Abstentzioak? Ez dago kontrako botorik. Apuntatzen duzun, ez da? 8. puntuan, hainbat ebazpen 7. puntua barkatu, erabaki proposamen orogatzi eselari faktura ordaintzari buruz. Bueno, hau berria denez, hemen azaldu behar da, esleituta dagoela kontratu berria, eta printzipioz hau dagoen faktura bakarra, ez nago oker. Bai ziurtatzen dizuet, esleipen berria egina dagoela, eta tarte horretan faktura hau egon da. Bozketara pasatuko orduan, alde? Abstentzioak? Ez dago kontrako botorik. 8. puntua, eta ja berri ematean sartzen gara, hainbat ebazpen berri ematea horrekontua gehigarrezko kredituz baliatuta aldarrazi. Ez dago galderarik, 9. puntura pasatuko gara, kreditua txarrasteko hainbat ebazpen berri ematea. 10. puntuan, ohikoa hirueleko kontu hartzaile orokorren txostena da, iraunkortasunari buruzkoa. 11. puntua, alkatetzak eginiko txostena, kontu orokorraren barne sartuko dena. Hemen 12. puntuan, galdezken txandan sartzen gara, idatziz daukaguna EH Bildutik ekarretako bat, ez EH Bildu ez, barkatu, Elkarrekin Podemosek ekarretako bat, ezke zirriborro daukat, eta zirriborroa gero aldatu egin genuen, eta ondo dago deialdian, baina nik ohartu nahi zirriborrekin nabila. Pregunta hori Elkarrekin Podemosek egina, gure baduzu egin, uste dut alde zati bat erantzun da izan dela lurralde komisioan, eta bigarren zatia lotuko litzateke. Bai, Paula, mesedez? Vale, realizo la pregunta entera, que es lo que habíamos registrado, ¿vale? Los locales de casas de apuestas. Nos gustaría saber en qué cuadro de categorías catastrales están ubicadas las casas de apuestas en Guecho, si se enmarcan como casinos y clubes sociales o como bares y cafeterías. Y preguntamos, ¿qué otros locales para actividades económicas se enmarcan en estas categorías, además de lo que ya mencionan explícitamente? ¿Se va a tomar alguna medida para evitar que nuevas casas de apuestas sigan abriendo locales en nuestro municipio? Bueno, hori erantzun da izan da. Aurreko, bai. Beraz, bigarren zatia.
Vale, sobre presupuestos municipales. Dada la incertidumbre que existe por la situación económica actual, el Gobierno vasco anunció su intención de adelantar el planteamiento de los presupuestos vascos. Dentro del Ayuntamiento, ¿se dispone de información para saber si se podrá también adelantar la presentación de los presupuestos locales respecto a años anteriores? Bai, orain arte daukagun informazioarekin ohiko denboraldiak eraman ditugu, eta beraz, ohikoa denez, urriaren erdian gutxi gora bera udalkutxaren aurrelikidazioa jakingo dugu, eta hurrengo urterako 2023erako estimazioa publikoa izango da, eta horren arabera ja borobildu ditugu horrekontuak, eta orain arte ari garena egiten, badala barruko lana, zirriborroa aurkestearren alba da, esan dudan ez moduan, urriaren amaieran dakigunean udalkutxaren zifra. Vale, idatziz ez daukagu beste galderarik, ahoz, bai, Paula? Sí, una pregunta. Hemos visto que los ayuntamientos podrán descontar hasta el 90% del IBI a familias numerosas y a las vulnerables, que lo anunció Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, nos gustaría saber si hay intención de traer esta nueva posible reforma de la ordenanza dentro del nuevo calendario normativo del próximo curso que se suele aprobar después de verano. Bai, baina momentuz ez zaigu heldu, auker hori. Hori esan da, aukeratu, baina prozesu administratiboa ez da borobildu, ez da heldu behar dugun puntutara, udaletxetan erabakiak hartzeko moduan. Hori da, ez da, Cristina? Efectivamente, parece que está aprobado el proyecto, pero todavía está en fase de tramitación en las Juntas Generales. Entonces, esperaremos a que finalice. Baina bai gure borondatea da aztertzea eta alde neurrian posiblea bada jakin behar dugu, gero erroldak datorren urterako onartuak izan behar direla, urtea hasi baino lehenago eta kalendarioak bermatzen balin badau, gure asmoa izango da aztertzea eta aprobetatzea hori sartzeko gure ordenantzatan. Una última pregunta sobre esta última ola de calor. Ya hemos visto que en otros lugares ha tenido problemas para las personas trabajadoras y nos gustaría saber si las empresas con las que trabaja el ayuntamiento, incluso la plantilla municipal que trabaja en el exterior, si está cubierta de alguna manera o si está flexibilizando en momentos muy específicos de ola de calor, por si volviera a darse, que tiene pinta, si se ha flexibilizado el horario, si se ha tenido especial cuidado con esto y si se está también vigilando las empresas que trabajan con el ayuntamiento en este sentido, con cláusulas o con algún tema especial. Bueno, cualquier riesgo que haya para la salud de las personas trabajadoras del ayuntamiento está siempre contemplado, ese también, y en la medida que el personal de riesgos laborales dé alguna pauta específica al respecto que no se esté cumpliendo ya, pues sería implementada como novedosa, pero bueno, hasta el momento no hay ninguna pauta adicional a las que ya se está cumpliendo porque estructuralmente pues tenemos cobertura suficiente. Y en cuanto al seguimiento de las empresas, pues igualmente cada área gestora, cuando tiene alguna empresa contratada que tenga personal a su disposición, tiene que hacer ese seguimiento. No tengo ninguna novedad sobre que se haya producido, no lo sé, al menos, nada que se haya producido ningún riesgo suficientemente alto como para acrecentar las labores que se hacen habitualmente con olas de calor. Vale, gracias. Vale, es que esta pregunta iba un poquito porque, bueno, como sabemos con el tema del cambio climático, parece que este verano ha sido, digamos, el menos caluroso de los que nos vienen de aquí en adelante. Entonces, no sé si sería bueno que en algún momento podamos abordar que los futuros contratos y demás de servicios, sobre todo que sean en la calle en este caso, ¿no?, que es lo más peligroso, puedan empezar a incluir algún tipo de cláusula que les proteja en cuanto a la flexibilidad horaria que se puede haber tenido hasta ahora y que ha sido positivo y que efectivamente no ha dado ningún problema, pero igual tenemos que empezar a contemplar algún tipo de medida específica. Entonces, bueno, si de aquí en adelante se iba a hacer alguna reflexión, pues... Si fuera necesario, sí, pero al parecer, cada vez que ha habido un riesgo, por ejemplo, con los riesgos de contagio de la pandemia, era suficiente con el ordenamiento que tenemos ahora para poder flexibilizar y poder tomar decisiones al respecto y adecuarnos. Es decir, no parece que la normativa general tenga que darnos nada adicional. Se van identificando los riesgos y se va actuando al respecto. Tenemos herramientas suficientes. Pero bueno,
si surgiera algo nuevo de quien tiene que hacer normativa básica general, por ejemplo, el Gobierno central, pues bienvenido será. Pero mientras tanto, con la normativa que tenemos, queremos tener las herramientas suficientes como para adecuarnos a todas esas condiciones. Y en la medida que el Departamento de Riesgos Laborales vaya indicando que esos riesgos van acrecentándose y que hay que tomar medidas adicionales, así lo recomendará sin ninguna duda. Creo que tiene probado su capacidad de prevención y los resultados lo avalan. Vale, gracias. Ez badago beste galderarik? Vale, amaitu txata. Emango dugu hor batzarra, eskerrik asko.